¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de hoy, trabajo y energía. En este caso vamos a empezar a hablar de trabajo y energía. Antes de empezar a hablar sobre este tema, también es necesario recordar que el trabajo y la energía es estudiado por una rama de ciencias naturales llamada física. De aquí usted se va a dar cuenta que cuando nosotros hablamos de ciencias naturales, no siempre vamos a hablar de plantas, de animales, que de la lluvia, del sol, sino que también vamos a hablar de acciones que realizan cuerpos, eh, objetos que tienen que ver con trabajo en energía, con movimiento, con electricidad, con potencia y con varias cosas. Entonces, para empezar necesitamos también primero definir qué es trabajo. Entonces, en física y si es en ciencias naturales, nosotros vamos a decir que trabajo va a ser la cantidad de energía necesaria para producir desplazamientos sobre un cuerpo, que quiere decir que si nosotros aplicamos una fuerza y no se produce ningún desplazamiento, entonces no va a haber trabajo alguno. Quiere decir que si usted aplica una fuerza para mover una grapadora, para mover un cuaderno, para mover un costal, para mover una caja, la energía que produce usted es realizar esa fuerza, ese movimiento, el cual se va a llamar trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente diapositiva y pues una magnitud física, y la vamos a representar con una letra mayúscula W. El trabajo, como les decía, es una magnitud física, el cual lo vamos a representar con una letra W mayúscula. Y su unidad de medidas en el Sistema Internacional de Unidades es Joules. Y la unidad de medida de fuerza, que es el que también nosotros ocupamos aquí, es el Newton, representado por una letra N. También es necesario que usted sepa que un joule va a ser igual a Newton por metro, porque el montón de ejercicio le van a quedar en esa forma, pero usted va a tener que pasar los joules. Es como que usted diga kilómetros por metros o metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces vamos a conocer un poco de la historia sobre ellos, para que ustedes sepan más o menos qué significan joules, qué significan newtons. Entonces los nombres de Joules y de Newton surgen a dos grandes científicos, que son los que podríamos decir precursores de la física, que en este caso James Joules se le da a él la unidad de medida de trabajo, y le da él unidad de medida de trabajo, y a Isaac Newton, que es más conocido por la teoría de la gravedad, que gracias a nosotros también tenemos, que gracias a ellos, tenemos las definiciones de algunas leyes que ustedes van a ver más adelante, y crecen y que podemos llamar Newton a la unidad de medida de fuerza. Entonces tenemos también la fórmula para encontrar el trabajo. Para encontrar trabajo es igual a la fuerza aplicada por desplazamiento por coseno del ángulo. Entonces aquí podemos observar muy bien la fórmula. Nosotros vamos a realizar una serie de ejercicios más adelante y les voy a ir explicando cómo vamos a ir haciéndolo. Entonces, los ejercicios a nosotros nos van a dar la fuerza que se aplicó, el desplazamiento cuando se movió ese objeto, y el ángulo, ya sea que haya o no haya ángulo, y ese siempre se va a expresar en grados con el coseno. El coseno es una función trigonométrica que nos va a servir para encontrar estos datos, y la vamos a encontrar básicamente en la calculadora. Yo les voy a mandar un video corto de cómo usted lo va a ubicar en la calculadora, y qué consideraciones debe tener para que no vaya a tener problemas y pueda configurar su calculadora también, para que pueda resolver todos los ejercicios que vamos a estar haciendo. Entonces, con el coseno en la calculadora también
y que no tenga problemas. También decimos nosotros que entre mayor fuerza que se aplique o mayor sea el desplazamiento realizado, se estará efectuando mayor trabajo siempre y cuando el ángulo sea cero, o sea que no hay inclinación en una cuerda o en la forma de cómo nosotros estemos desplazando el objeto, ¿verdad? Entonces acá vamos a empezar a resolver el ejercicio o el ejemplo número 1, y aquí les voy a ir explicando paso por paso cómo se realiza el ejemplo. ¿Qué vamos a realizar acá? Dice que el trabajo realizado de una persona para aplicar una fuerza de 7 newtons paralela al suelo si se produce un desplazamiento de 3 metros sobre la superficie completamente lisa. Entonces, lo primero es, vamos a ver qué datos tenemos. Entonces aquí vamos a utilizar esta fórmula y vamos a ver qué datos tenemos. Y vamos a ver. Y aquí tenemos un desplazamiento de 3 metros sobre la superficie completamente lisa. Vamos a ocupar fuerza igual a 5 newtons. Desplazamiento igual a 3 metros. Como nos dan el ángulo y nos dicen que es paralelo, quiere decir que miren, prácticamente sería como una línea, que hay una línea acá, el ángulo es recto, por lo tanto es 0. Copiamos la fórmula que vamos a ocupar. El trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por coseno del ángulo. Sustituimos los valores de fuerza, colocamos acá, sustituimos los valores y acá colocamos 5 newtons en lugar de desplazamiento y 3 metros en lugar de coseno del ángulo. Entonces colocamos coseno de 0. Vamos realizando las operaciones primero. Siempre voy a volver coseno del ángulo, coseno de 0. En este caso es 1. En este caso vamos a ver, es 1 en la calculadora. Ustedes van a poder desarrollar y en este caso multiplico y ya. Entonces ya tenemos que en estos valores, entonces yo voy a multiplicar 5 por 3 acá. Yo voy a multiplicar 5 por 3. Multiplico, entonces en este caso voy a multiplicar 5 por 3 por 1 y eso me da 15 newtons por metros. Pero les decía anteriormente que si yo tengo newton por metro es como que yo tenga joules. Quiere decir entonces que el trabajo que realizó esa persona son 15 joules, el cual deben de recordar siempre poner la unidad de medida, y en el caso que les pregunten trabajo siempre va a ser en joules. Entonces acá nos da 15 joules al hacer todo el procedimiento. Y pues este es el primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a resolver otro ejercicio en el cual me están diciendo que el trabajo para realizar a una persona el aplicar una fuerza de 4 newtons a 35 grados sobre el suelo para desplazar una caja de 2 metros sobre una superficie completamente lisa. Vamos a ver primero qué datos tenemos. Entonces acá vamos a utilizar la fórmula que tenemos acá. Entonces vamos a ver los datos y que tenemos que tener. Fuerza tenemos 4 newtons y coseno del ángulo sería 35, coseno de 35 grados, y desplazamiento que sería 2 metros. Aquí tenemos la imagen en cual usted puede observar acá. Aquí tenemos la imagen
usted puede realizar o puede verlo en todos los ejercicios si gusta. Aquí usted se fija o miren, se forma un ángulo entre el desplazamiento que es este. Aquí se forma un ángulo. ¿Dónde está? Aquí se forma un ángulo. Aquí se forma un ángulo en esta parte y son 35 grados. ¿Cuál la fórmula de trabajo es igual a la que vamos a utilizar? La fórmula de trabajo es igual a la fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Entonces sustituyo, en lugar de fuerza coloco 4 newtons y en lugar de desplazamiento 2 metros y en lugar de coseno del ángulo coseno de 35. Primero resuelvo coseno de 35 grados. Entonces bajo esta parte coseno de 35 me da 0.82 acá. Y realizo una multiplicación en la calculadora de 4 por 2 y esto me 4 por 2 por 0.82 y esto me da 6.56. Entonces copio la unidad de medida de newton y metros que pasa en newtons por metro y esto es como que yo tenga joules. Quiere decir que el trabajo realizado por esa persona va a ser de 6.56 joules. Es importante, muchachos, que cuando empecemos a trabajar esta parte tengan su calculadora ya ver, para que no tener problemas y puedan resolver estos ejercicios un poco más prácticos, ¿verdad? Para que ustedes puedan aprender y puedan utilizar la calculadora de manera correcta. Siempre y cuando también debe ser científica más que todo, porque estos conceptos y porque igual es matemáticas, usted la necesita. Vamos a seguir definiendo. Entonces aquí tenemos el resultado, 6.56 joules. Entonces aquí terminamos con el ejemplo 2. Vamos a seguir definiendo. Vamos con otro concepto que en este caso es la potencia. Es importante, lo importante de esta unidad, que es potencia. Cuando nosotros hablamos de potencia, va a ser una magnitud que va a relacionar el trabajo realizado con el tiempo empleado para hacerlo, o sea que la cantidad de trabajo entre el tiempo nos va a decir la potencia, y algo va a ser más potente entre mayor sea el resultado que pues no esté la potencia. Nosotros lo vamos a encontrar con la fórmula trabajo entre tiempo. Vamos a decir nosotros también, por ejemplo, si una máquina realiza un trabajo, no importa solo la cantidad de energía que produzca esta máquina, también va a importar el tiempo que va a tardar esta máquina en hacerlo. Por ejemplo, nosotros podemos decir todos los automóviles más potentes tienen la capacidad de pasar de 0 a 100 kilómetros en menor tiempo en comparación a otros automóviles, ¿verdad? Entonces, en el sistema internacional de medidas de la potencia, nosotros la vamos a medir en vatios o watts, y el trabajo lo vamos a medir siempre en joules, como les decía, y el tiempo en segundos. Recuerden que el tiempo debe estar en segundos, la potencia también en watts y el trabajo en joules. Otras unidades de medida que nosotros también utilizamos para medir potencias son los caballos de vapor, el cual son representados con CB, y los caballos de fuerza con HP. Y debemos de conocer que un caballo de vapor tiene 735 watts y un caballo de fuerza tiene 746 watts. Entonces vamos a calcular y vamos a resolver un ejemplo. Resolvemos el primer ejemplo y nos pide calcular la potencia mecánica. Es el primer ejemplo de potencia, entonces acá es el tercer ejemplo, pero es el primer ejemplo de potencia. Entonces acá el primer ejemplo nos pide calcular la potencia de un motor
que realiza un trabajo de 156.000 joules en 4 segundos. Entonces aquí van a expresar su resultado en watts, en caballos de fuerza y en caballos de vapor. Primero que todo lo que debemos de hacer es determinar, por ejemplo, qué datos tenemos. En este caso aquí tenemos los datos. Entonces también tenemos que saber que el trabajo son 156.000 joules y el tiempo 4 segundos. Entonces si se fijan el trabajo en joules y en el tiempo, la fórmula que vamos a utilizar es igual. Entonces a potencia entre tiempo, que voy a hacer en lugar de la potencia voy a colocar 156, en lugar de trabajo voy a colocar 156.000 joules y en lugar de tiempo voy a colocar en tiempo 4 segundos. Sustituyo aquí varias veces. Vamos a ver. Sustituyo aquí. Como puedes ver, aquí voy a sustituir, pues estoy sustituyendo 156.000 joules 4 segundos y hago la división aquí donde está marcado, y eso me da 39.000 watts. Ahora bien, estos 39.000 watts, como aquí me lo están pidiendo el ejercicio, debemos de convertirlos a caballos de fuerza, ¿verdad? Entonces y caballos de vapor también. Primero que todo, para convertirlo a caballos de fuerza, yo voy a colocar 39.000 watts, que la parte que tengo acá, como yo sé que la parte que tengo acá, ya, entonces aquí, como yo sé que un caballo de fuerza equivale a 746 watts, yo coloco arriba un caballo de fuerza y abajo 746 watts. Porque yo necesito eliminar estos watts para que solamente me queden caballos de fuerza, ¿verdad? Entonces realizo las operaciones 39.000 por 1 y lo divido en 746. Y eso me da 52.3 caballos de fuerza. De igual forma lo hago para caballos de vapor. Coloco 39. Vamos a ver. Coloco 39.000 watts en la parte de aquí. En la parte de aquí, que es como el que quiero eliminar, coloco arriba un caballo de vapor y abajo coloco 135 watts, que es la equivalencia que me corresponde, ¿verdad? Entonces realizo la división de 39.000 entre 735, lo multiplico por 1 porque en realidad me va a dar exactamente lo mismo el resultado, y eso me queda el 53.1 caballos de vapor, ¿verdad? Entonces quiere decir que la potencia mecánica de ese motor es 39.000 watts o 52.3 caballos de fuerza, y si lo queremos representar en caballos de vapor sería 53.1. Vamos con el último ejemplo y pues aquí ya estamos finalizando. Entonces el último ejemplo dice, vamos a comparar la potencia del carro de Luis con el carro que tenemos un motor similar a la del ejercicio anterior. Nos dice que el carro de Luis realiza el mismo trabajo, pero lo hace en 6 segundos, o sea que el tiempo es mayor que el carro y tiene menor potencia. Vamos a realizar la comparación en caballos de vapor. Primero que todo vamos a ver qué datos tenemos. Vamos a ver, entonces aquí hago mi tablita y pues vamos a resolver primero qué datos tenemos. Y entonces ya sabemos que el trabajo realizado es el
el mismo. Entonces vamos a resolverlo, 156.000 joules, pero el tiempo en este caso va a cambiar, que son 6 segundos. De igual manera, sustituyo en lugar de la W, que 156.000, y en lugar del tiempo 6 segundos, y realizo la división, y eso me da 26.000 watts. Y en este caso los vatios a caballos de vapor que vamos a hacer, colocamos acá, vamos a convertir los vatios a caballos de vapor. Entonces acá nosotros vamos a colocar 26.000 watts y arriba un caballo de vapor, y abajo otros 735 watts, que la equivalencia dividido aquí dividido 26.735 watts, y eso me da 35.4 caballos de vapor. Entonces aquí tacho watts para poner, ya, entonces aquí tacho watts, y entonces aquí tacho watts, y simplemente me quedan caballos de vapor. Si nosotros regresamos a la comparación, nos dimos cuenta que el anterior tenía 53.1, ya, 53.1, ya. Entonces aquí caballos de vapor, y el carro de Luis solamente tiene 35.4 caballos de vapor. Quiere decir entonces que el carro de Luis es el que tiene menor potencia. El carro de Luis es el que va a tardar más tiempo para poder realizar un trabajo. Entonces esto quiere decir que también si van los dos carros, el carro de Luis va a acelerar más lento que el otro carro, ¿verdad? Entonces aquí finalizamos la clase. Cualquier duda, entonces la hacen saber, y nos vemos en otro video.